Hola a todos, bienvenidos a esta revisión del CORE de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol de 1984 al año 2021. En esta sesión vamos a llevar a cabo una revisión de las principales publicaciones que los miembros del servicio ahora mismo en activo tenemos en PubMed o bien la información que hemos encontrado a partir de Scopus. También hemos entresacado de Scopus pues, medidas de impacto de nuestros trabajos científicos y en concreto el IDCH. El IDCH es una medida que trata de ver pues, la repercusión que nuestras publicaciones tienen, de tal manera que un índice H de 1 significaría que al menos una publicación tiene una cita o tiene una referencia en otro trabajo, y un índice H de 7, pues al menos 7 trabajos nuestros tienen 7 referencias y así progresivamente. El orden en el que irán apareciendo los autores de los trabajos pues será el mismo orden que Mariola tiene en el planning de trabajo, porque bueno, así ha decidido que era la mejor y han dado la casualidad de que precisamente llegaremos al año 1984, pues al final de la sesión, al final del trabajo. Bien, ¿qué vamos a intentar en esta sesión? Aprender todos, entre todos y para todos, porque de eso se trata cuando llevamos a cabo una revisión core y más de forma específica cuando lo hacemos centrados en las publicaciones del servicio. Ya tenéis en el WhatsApp del grupo del hospital, ya tenéis el enlace con con el PDF de la sesión, y podréis siempre en el vínculo que os pongo con el lazo, con el candado azul, el vínculo para las publicaciones en PubMed para ese artículo, perdón, para ese autor en concreto, y las gafitas os van a llevar al enlace directo sobre el artículo que estáis viendo, para que los que quieran consultar algo concreto pues lo pueden hacer de forma directa. Sin más, vamos allá. Bueno, pues empezamos con Rocío González Vega, que pues participó de forma activa en este paper que publica Paco Martos como primer autor sobre el valor de las visitas telefónicas durante la pandemia de COVID-19. Bueno, este es un artículo que resalta el esfuerzo que se llevó a cabo durante la primera ola y también durante la segunda, con miras a que no se perdieran visitas de los pacientes en consultas externas. Y es impresionante ver los números que se alcanzaron, porque prácticamente se mantuvieron el número de visitas a los pacientes, y eso conllevó el que no se perdiera el seguimiento de los mismos. Además, el grado de satisfacción de los enfermos fue muy alto, y lo más importante, se pudo analizar si había habido un incremento en la tasa de hospitalizaciones o bien en las visitas a urgencias, y no ocurrió de esa manera. Por tanto, pudimos llevar a cabo una cobertura adecuada de los pacientes en consultas externas a pesar de la emergencia sanitaria que vivíamos, y fijaros qué bien plasmado queda en este trabajo que publicamos en su momento. Alfonso del Arco pues tiene 31 publicaciones y 209 citas, tiene un índice H de 6, ahí tenéis el enlace para poder ver sus publicaciones. Y probablemente Alfonso se quede con esta, se quede con la publicación de los resultados del programa de antibióticos, pero en un escenario muy concreto, que son los pacientes que se van de alta del servicio de urgencias. Y fijaros cómo se demostró y se publicó que la implantación de los programas de identificación de pacientes con bacteriemia en la urgencia permite el rescate precoz de los enfermos, algo que nosotros en el día a día vivimos muchas veces en la guardia, y te das cuenta cuando acude un paciente frágil con una infección, con un cultivo positivo, siempre piensas que hubiera pasado si no se hubiera repescado, ¿no? Este artículo además hace justicia a todo ese trabajo que desde el programa de antibióticos se ha hecho en el servicio, y el buen hacer que durante tanto tiempo se ha tenido por parte de ellos. Luis Hidalgo pues tiene 10 publicaciones y 130 citas, su H-index es 5. Y en el 2004 hizo este trabajo con otros miembros de diferentes unidades del hospital, donde fijaros que se analizó el papel de las readmisiones hospitalarias como un indicador de la calidad de la atención recibida. Y es curioso que una de las principales conclusiones de este artículo era ver cómo casi un 20% de los reingresos que tenían los pacientes en el centro eran potencialmente evitables. Y la reflexión que me hago es que 17 años después la cosa se mantiene muchas veces en un rango similar, y cuando vamos a indagar sobre nuestros ingresos y reingresos sigue existiendo un amplio margen de mejora en aquellos casos en los que se puede evitar.
Paco Poveda tiene 13 publicaciones, 51 citas y un H-index de 4. Y por supuesto me quedo con este artículo de Paco, que creo que es el artículo de su tesis doctoral, si yo no me equivoco. Y bueno, Paco hizo en esta publicación un trabajo excelente en el que trató de llevar a cabo una indagación, una investigación sobre cuáles eran los factores que podían estar detrás de la anemia trastorno crónico de origen infeccioso y se demostró la presencia de una deficiente respuesta a la eritropoyetina y probablemente también a la acción del factor de necrosis tumoral alfa. Lola tiene 34 publicaciones y 111 citas con un H-index de 6. Ahí tenéis el enlace por si queréis consultarlo. Y nos quedamos con este artículo de Lola que se publica en este año, que habla sobre mujer y diabetes mellitus. La verdad es que da gusto leer este editorial, está francamente bien hecho. Y entresaco este párrafo en el que dice Lola, la expresión de la enfermedad es diferente atendiendo al sexo y al género. Y esto es algo que muchas veces no caemos en la cuenta, ¿verdad? Y en el caso de la diabetes especialmente, ya que conlleva al ser mujer un peor control de factores de riesgo cardiovascular, llevar una dieta peor, hacer menos actividad física y fijaros, acudir más tarde a la atención sanitaria, recibir un tratamiento menor y también con menor eficacia. Por tanto, fijaros qué importante es la influencia del género en el caso de la diabetes mellitus. Bueno, Mariam es un caso peculiar en lo que respecta a sus publicaciones porque según PubMed y según Scopus tiene 3 publicaciones y 3 citas con un índice H de 1, pero debe tener una hermana que se llama María Nureddin y no se llama López, que tiene 65 publicaciones, no sabemos cuántas citas y no sabemos qué índice H tendría, porque Scopus no la tiene identificada. He hecho la búsqueda por ORCID, he hecho la búsqueda en diferentes formas para intentar indagar en esto, pero no hay manera. No es la única que tiene este problema con las autorías. Y entre los trabajos que tiene Marian publicado me quedo con este en el que es primera firmante, donde se habla acerca de los cambios en el nuevo milenio que ocurren con la endocarditis infecciosa izquierda, una antigua entidad, pero en el que han surgido novedades terapéuticas de forma progresiva. Pero mirad cómo la mortalidad se mantiene estable, porque hay un cruce, por una parte se produce una mejora diagnóstica y terapéutica debido a que los pacientes, pero debido a que los pacientes son mayores, con mayor comorbilidad, con endocarditis relacionadas con atención sanitaria o nosocomiales y gérmenes más agresivos, al final lo que entra por lo que sale, la mortalidad se mantiene estable en un porcentaje elevadísimo, que si no recuerdo mal, llegaba casi en torno al 30%. Vito Núñez tiene un H-index de 1, tiene 2 publicaciones. Y he querido resaltar esta publicación en la que Vito aparece como coautora en un trabajo de la cohorte del semi-COVID, porque bueno, hablas acerca del impacto del género masculino sobre el pronóstico de los pacientes con COVID-19, algo que veíamos y palpábamos de forma directa cada vez que hemos visto pacientes en la hospitalización, pero bueno, había que demostrarlo, había que ajustarlo por diferentes covariables y pues sí, efectivamente el género masculino pues se asocia a un peor pronóstico. Al igual que le ocurre a Mariam, Julián debe tener también un hermano que es bastante prolijo en investigación, porque fijaros, Julián Olaya Sierra tiene en su perfil de Scopus 20 publicaciones, 50 citas y un H-index de 4, pero claro, a mí desde el principio esto se me quedaba muy corto. Y es que el resto de las publicaciones las hace su hermano Julián Olaya, que no es Sierra, y fijaros qué diferencia, 66 publicaciones, 570 citas, un H-index de 11, probablemente si los dos Julianes unirán todas sus publicaciones, el H-index de Julián sería todavía más alto. Julián es un autor con muchísimos trabajos de primer firmante. Me ha costado trabajo seleccionar con cuál me quedaría. Probablemente a lo mejor él no coincide con el que yo he seleccionado, pero bueno, siempre estamos a tiempo de más adelante hacer una sesión nueva. Me he querido quedar con este, primero por el impacto. Este Medicine es el Medicine de Baltimore, el impact factor de esta revista es enorme. Aquí no publica cualquiera y después también porque es un artículo muy original porque es la primera vez que se demuestra un efecto beneficioso del consumo de aceite de oliva virgen extra sobre la microbiota de pacientes con infección por VIH y sobre los niveles de colesterol.
por su originalidad, por el impacto y por el tipo de revista, creo que es una de las publicaciones más importantes que tenemos en el servicio, y bueno, y que seguramente que trazará y que traza una línea de trabajo que Julián seguirá en el tiempo. Mariola tiene 23 publicaciones, 88 citas, ha sido coautora en 129 artículos según Scopus, su H-index es de 5. Y entre las diferentes publicaciones que tiene Mariola de primera firmante, pues me he querido quedar con esta que me parece la mejor, por muchos motivos. En primer lugar, porque bueno, había que demostrar, había que validar que el índice Profund podía tener validez en el escenario clínico actual, porque el Profund como tal tiene ya muchos años y había que ponerlo un poco al día. Y eso fue una primera idea que tuvo Mariola, fue ponerlo al día, ver cómo se comportaba en esa cohorte que hemos ido creando poco a poco. Aún recuerdo cuánto trabajo nos costaba al principio poner que si era pluripatológico o poner las categorías, pero después de mucho insistir y después de un trabajo muy arduo de varias cosas, también hay que decirlo, pues fijaros, cómo de una base de datos que inicialmente tiene un carácter muy administrativo, pues en primer lugar se lleva a cabo la validación del índice Profund en pacientes dados de alta en nuestro servicio y por otra parte, la identificación de este grupo de pacientes que fallecen en los primeros 50 días tras el alta hospitalaria y que supone un auténtico reto, reto porque identifica a un grupo de pacientes frágil, un grupo de pacientes donde ocurren muchas cosas. Y escribe Mariola dentro de las conclusiones del artículo que la identificación de esta subpoblación obliga o casi que nos hace trabajar de forma obligatoria en la implementación de diferentes medidas diagnósticas y terapéuticas para prevenir esta situación e intentar evitarla. Sin duda es un reto, me consta que Mariola trabaja en eso de forma intensiva, pero creo que es uno de los grandes retos que tenemos los internistas en los siguientes años y por eso creo que esta publicación también es una de las más importantes que se han hecho en el servicio. Soraya tiene 4 publicaciones, 16 citas y un H-index de 2. Y este artículo de Soraya que hizo con Javier Trujillo allá por el año 2005, pues es un artículo que es curioso de leer porque enseña cómo cambia el manejo o el perfil del paciente con insuficiencia cardíaca con el paso del tiempo. Mira, de este artículo lo que se buscaba era ver indicadores de calidad que estuvieran relacionados con el reingreso y la muerte precoz tras la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Se detecta en el estudio de Soraya que el índice de comorbilidad de Charlson elevado y la ausencia de tratamiento con metabloqueantes se relacionan claramente con un peor pronóstico. Pero fijaros la cohorte como es. Más del 50% son hombres, un 30% no tienen ecocardio. La estancia media es mínima, son menos de 5 días, cosa que a día de hoy nosotros no podemos ni soñar, estamos en torno a 8. El 40% solo, y digo solo porque ahora está en torno al 60%, tenía fibrilación auricular. La cohorte estaba formada casi en su totalidad, 70% por pacientes sin ingresos previos, eran pacientes de nuevo, y el porcentaje de pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo era muy elevado, del 54% prácticamente, cuando eso a nosotros pues prácticamente no nos ocurría nunca. Y también es curioso ver cómo el índice de Charlson era mayor o igual a 3 en el 25% de la muestra y hoy os aseguro que eso no es así. Sería muy curioso ver, comparar cómo 15 años después o 16 años después ha cambiado el perfil de los pacientes que tenemos ingresado en comparación con el anterior. Blanca participó en este artículo de actualización sobre los factores de riesgo cardiovascular en situaciones clínicas específicas, diabetes, insuficiencia renal, VIH, y me quedo entre otras conclusiones, entre otros párrafos, con este en el que escribe Blanca, se ha venido considerando que todos los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular similar a los pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, no siendo correcta esta generalización. Me ha parecido interesante el planteamiento, me ha parecido interesante para pasárselo también fundamentalmente a nuestros residentes y como un primer punto de partida para luego posteriores trabajos que pues aconsejo a Blanca que se ponga manos a la obra. Nuestra María Ángeles Villena tiene 5 publicaciones, 19 citas, su H-index es de 2. Y
revisando las publicaciones de María Ángeles, me ha gustado mucho cómo describe este caso clínico de un paciente con una neumonía grave, con infección por virus de la inmunodeficiencia humana, con luego una etiología bastante peculiar, pero es una estupenda descripción de cómo hay que hacer un caso clínico, la complejidad de la toma de decisiones que tenía este paciente, y luego también me gusta mucho cómo se entresaca los mensajes claves y las aportaciones para casos similares. La descripción, la escritura de los casos clínicos es algo que puede entrenar muy bien a los residentes para luego posteriores publicaciones, y el compartir estos casos en la literatura luego ayuda mucho cuando tienes un caso similar y no sabes muy bien qué hacer. Así que también me parece algo muy interesante de remarcar. Paco Martos. Paco Martos tiene 13 publicaciones, 41 citas, su H-index es de 3, y entre las diferentes publicaciones de Paco me tengo que quedar con esta porque viéndola de nuevo me ha parecido un trabajo pues que te lleva directamente de nuevo al espíritu de la primera ola. Basta con ver los autores, estamos de forma totalmente conjunta con los neumólogos. En segundo lugar, es una publicación que creo que es histórica de nuestro centro. Fijaros cómo aparecieron esos primeros casos. Yo me acuerdo que Paco esto lo saca de una tabla de Excel que él creó en su momento, y cómo poquito a poquito va subiendo el número de pacientes ingresados y bueno, pues todas esas sensaciones que tuvimos en los meses de febrero, marzo y abril del año 2020. Además, es una publicación que se hizo con una reacción súper rápida ante un momento de crisis global que fue de locos, y que enseñó el perfil clínico, los factores de riesgo e incluso se atrevió a dar un pequeño modelo pronóstico para pacientes ingresados con COVID-19. Así que yo creo que este también me lo llevo como uno de los principales artículos de la historia, no ya tanto del servicio que también, sino de la historia del hospital. Javier de la Torre, pues en 97 publicaciones, 1434 citas y un H-index de 20. Impresionante. De entre todos los trabajos de Javier, en primer lugar entresaco este porque me pareció un trabajo brillante, de que Javier es coautor, sobre las complicaciones neurológicas de los pacientes con endocarditis infecciosa y cómo se relaciona la probabilidad de desarrollo de complicaciones en el caso de pacientes con vegetaciones por encima de 3 centímetros, infección por estafilococo dorado, anticoagulación previa o afectación de la válvula mitral, y cómo se entremarca y se remarca el mensaje, perdón, de que un tratamiento antibiótico adecuado y precoz es crítico, y que en algunos casos cabría la posibilidad de plantear la discontinuación de la anticoagulación de forma transitoria hasta que los riesgos de la anticoagulación puedan volver a estar controlados. Pero también seguramente Javier tendrá mucho cariño a este artículo, que es un artículo en el que él es primer firmante, se realizado en el hospital, donde se analizó la duración del primer tratamiento antirretroviral y las razones del cambio en pacientes con infección por VIH. Y aquí se vio que la duración media del primer tratamiento era en torno a 2 años y medio, como la toxicidad gastrointestinal era la mayor, la razón de mayor peso para llevar a cabo el cambio, y cómo había diferencias en función del tipo de fármacos implicados a la hora de que tuviéramos una mayor o una menor duración del primer tratamiento. En el caso mío, pues tengo 30 publicaciones, 208 citas, mi H-index es de 7. Como, como mensaje a los residentes, fundamentalmente, pues pensar siempre que cuando a nosotros algo nos impacta, a los demás también les va a impactar. A mí me dejó muy loco una placa de toras que me enseñó en su momento Javier, que no supe resolver y que al final acabó siendo un medical mystery en el New England, y eso es algo de lo que tenemos que aprender. También en su momento publiqué, esa fue lo primero que publiqué, un fecaloma gigante con variola cuando era R1, es decir, que cuando encontremos algo impactante, compartirlo probablemente nos asegure una publicación. Pero me quedo también con este artículo, con la validación externa que se llevó a cabo de nuestra regla de predicción en pacientes con insuficiencia cardíaca, porque este artículo tiene detrás muchas cosas. Tiene pues el desarrollo de una línea de investigación marca de la casa. En segundo lugar, la continuación con trabajos en red que nos están dando muchísimos frutos. En tercer lugar, colaboraciones en diferentes instituciones, porque este trabajo enlazó a la Sociedad Española de Medicina Interna con el grupo de Redisec y con nuestro grupo.
Y bueno, pues la creación y validación de una escala pronóstica para que ayuda a la hora de la toma de decisiones y que probablemente más adelante os podré enseñar en una app que tendremos en el grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca. Paco tiene 6 publicaciones, 13 citas y un H-index de 2. Y me quedo con este artículo que Paco publica hace ya bastante tiempo sobre el documento de interconsulta, la evaluación de la calidad de la comunicación entre atención primaria y especializada. No sé si todo esto os suena de algo. Donde cuando se analiza la calidad de la derivación, pues un 43% no tenía antecedentes, un 80% se desconocía el tratamiento, un 66% sin exploración física referida y el 43% sin tratamiento referido. Claro, decía Paco de una forma muy sutil que hay posibilidades de mejora en el cumplimiento de los documentos de interconsulta. Yo creo que estamos totalmente inmersos en este tema en el día de la marmota porque es que estamos ahora mismo volviendo a evaluar cómo son las derivaciones y volviendo a evaluar cómo es el tema de la exploración. Es muy importante que esto se solucione antes o después. Y el propio Paco en la publicación habla sobre que un documento estándar que incluya todas estas variables pues podría ayudar mucho en la calidad de las derivaciones. Es algo que yo creo que necesitamos un último impulso para poder solucionarlo y para que esa interrelación con primaria pueda mejorar en el beneficio obviamente de los protagonistas de todo esto que son los pacientes. José Luis tiene 17 publicaciones, 145 citas y un H-index de 4. Y me he quedado con las ganas de poder acceder a este artículo, siento muchísimo no haberlo traído bien analizado, que habla sobre la reconstitución, perdón, el síndrome de respuesta inmune y su presentación como un síndrome hemofagocítico en un paciente con una histoplasmosis diseminada con VIH. O sea, me parece un caso, cuando he leído el Astra, súper complejo, súper completo, donde la toma de decisiones tuvo que ser muy difícil y me encantaría poder ver ese trabajo que en su día José Luis publicó con Sandra Gómez, la antigua residente de digestivo. Pepe Aguilar tiene 17 publicaciones, 42 citas, un H-index de 3. Y bueno, Pepi está como una de las colaboradoras de este artículo, que también sale de la cohorte del semi-COVID, donde se analiza la combinación de tocilizumab con corticoides en la mejoría de la mortalidad y de los pacientes con COVID-19 severo, y donde se ve, bueno, pues a grandes rasgos, ya Pepi lo comentó en su momento también en sesión, cómo el tocilizumab en COVID-19 parece que da beneficio, al igual que también la combinación de tocilizumab y esteroides. Bueno, con el tocilizumab y la COVID ha habido de todo, en dirección a favor y en contra, pero me ha parecido que este artículo es bastante sólido, está muy bien escrito y creo que sus conclusiones podrían ser extrapolables a la práctica habitual. Y también me parece muy interesante este artículo que Pepi escribe con Julián sobre el análisis de las características epidemiológicas y de los factores pronósticos de la enfermedad meningocócica invasiva en una cohorte de adolescentes y adultos durante un periodo de un brote epidémico. Esta fue la tesis de Julián. Y bueno, pues donde se remarca la importancia de los antibióticos en el caso de la sospecha de meningitis lo antes posible. Y incluso se deja caer durante la publicación que podría ser beneficioso plantearse la administración en casos de alta sospecha previo incluso a la llegada del hospital. Me ha parecido un trabajo también muy bueno que en su día vimos en sesión con la tesis de Julián. Cristina tiene 4 publicaciones, 8 citas, un H-index de 2. Y bueno, por su carácter curioso me he querido quedar con esta publicación de Cristina, donde se habla de las alucinaciones y de la agitación en una reunión de adolescentes. Y bueno, pues esto está en relación con el consumo de las trompetillas, de estas plantas alucinógenas que se pusieron de moda hace unos cuantos años. Y Cristina Asencio, que se caracteriza por su capacidad para visualizar las cosas, ya escribía en este artículo: es probable que el número de casos atendidos en nuestro país sea cada vez más frecuente debido a la fácil obtención de la planta y la difusión de la población joven de sus propiedades alucinógenas. Pues sí, efectivamente, tuvimos varios casos en la urgencia de nuestro centro a cuenta de esta planta y de sus consecuencias. Fran Navarro está colaborando
está llevando a cabo de forma activa varias investigaciones en COVID-19, pero ya tiene algunos productos, entre ellos, por ejemplo, este extraído del semi-COVID, donde se analiza el impacto que puede tener diferentes medicaciones cardiometabólicas, la mortalidad de los pacientes muy añosos con COVID-19. Y se habla de la posibilidad de que los DPP4 y los ARA2 tengan un papel protector y que la toma de antiagregantes pueda estar relacionada con un exceso de la mortalidad. Es un artículo para leerlo con calma y es un artículo para entresacar las conclusiones con cuidado, porque cabe la posibilidad de que también esto conlleve una preselección previa de los enfermos que reciben estos tratamientos, que conlleve directamente un aumento de la mortalidad. Xavi tiene 7 publicaciones, 12 citas y un H-index de 3. Y bueno, pues Xavi, me gusta mucho este artículo, que es un caso clínico, me pasa que igual que con María Ángeles Villena, está muy bien descrito, y habla acerca del síndrome de reconstitución inmune y de la obligación de pensar en que algunos de los hallazgos que podamos tener a nivel radiológico pueden estar en relación con este síndrome o bien con otros procesos asociados. Me ha parecido también un caso muy bien escrito y con unas conclusiones en una toma de decisiones bastante compleja. Así que os animo a leerlo. Quiero recordar que está libre para que lo podáis acceder y si no, bueno, pues a través de la biblioteca virtual del hospital podéis acceder en cualquier momento. Pero también me he quedado con ganas de ver este artículo con un poco más en profundidad, o bien que nos cuenten en sesión Xavi y Julián, porque este artículo lo firma Julián Olaya como primer autor, pero Xavi participó también en él, sobre cómo fue el desarrollo informático de esta APP que busca llevar a cabo el seguimiento en pacientes mayores de 60 años, que es lo que me parece más interesante, en pacientes VIH por encima de 60 años. Bueno, pues la verdad me da mucha curiosidad cómo lo desarrollaron, cuáles fueron los principales problemas y si podríamos tener la posibilidad de exportar esta tecnología a otras patologías muy prevalentes del servicio que también afectan a personas mayores. Es algo que me gustaría ver en sesión. Luis tiene 4 publicaciones, todas como primer autor, 37 citas y un H-index de 2. Y bueno, pues Luis nos trajo este análisis de la agranulocitosis por metamizol, que acabó siendo una recomendación para evitar el uso de este fármaco en población anglosajona, por la posibilidad que tenía de producir una neutropenia severa. Y también nos trajo el dibujo de la supervivencia del ictus isquémico a largo plazo tras el diagnóstico inicial. Fijaros cómo las curvas de supervivencia van cayendo conforme va pasando el tiempo y cómo pasados 10 años del evento isquémico la supervivencia era un poquito superior al 40% y cómo se describía claramente la diferencia en el pronóstico en función de que el ictus fuera aterotrombótico o cardioembólico. Es el dibujo de la historia natural de la enfermedad cerebrovascular tras su primer episodio. Es un artículo, por cierto, muy referenciado. Entre los resis, y ya voy terminando, pues el amigo Nico tiene 6 publicaciones ya, tiene 24 citas y un H-index de 2. Y a todos nos llamó la atención la madurez con la que Nico de R1 pues publicó en esta revisión sobre el papel de la aspirina como tratamiento antiagregante en prevención primaria. Y fijaros, me quedo con este párrafo que refleja mucho la madurez, ¿no? Él dice, los resultados de los estudios son suficientemente convincentes para limitar el uso de aspirina a pacientes de muy alto riesgo de eventos cardiovasculares por encima del 20% de 10 años o de riesgo moderado entre el 10 y el 20%, que no toleren la estatina. Hay otras prioridades antes que la prescripción de la aspirina. Es muy importante porque por una parte nos da el recordatorio de la especial atención al cálculo del riesgo vascular de los enfermos, cosa que muchas veces no hacemos, lo veo muy pocas veces en los informes clínicos, empezando por los míos, y en segundo lugar la individualización del tratamiento antiagregante y no olvidar otras prioridades. El tema de la antiagregación sigue totalmente candente y en el New England del 27 de mayo de este año sigue habiendo análisis de la comparación de la efectividad de la dosis de aspirina en enfermedad cardiovascular. Así que enhorabuena por esta publicación. Y en el caso de Jairo, he querido traer aquí el roble de Julián, este artículo, este estudio que también pasó como con Paco, fue un estudio que reflejó los reflejos, valga la redundancia, que tuvo Julián
a la hora de diseñar este estudio, y he querido traer a Jairo y también mencionar aquí a Nico porque bueno, tuvieron un papel fundamental en el espíritu del roble porque hicieron el trabajo de campo a una velocidad descomunal y permitió que luego se llevara a cabo los análisis posteriores para que al final pudiéramos ver cuánto de impacto tenía de forma escondida o larvada en la COVID entre los profesionales sanitarios durante la primera oleada de la pandemia. He querido reconocer aquí el trabajo de nuestros residentes en un momento en el que, bueno, pues todos nos exigimos mucho y ellos los primeros. Y por último, pues llegamos al final. Llegamos a Javier. Javier, bueno, pues empezó su periplo en las publicaciones allá por el año 1984. No he sido capaz de poder traeros los artículos, no he tenido tiempo de poder solicitarlos por el gestor de peticiones que hay para que podáis ver la primera publicación de Javier. Tiene 119 publicaciones, 623 citas, 486 coautorías y su H-index es de 15. Esta fue su primera publicación sobre la polimiositis y el carcinoma pulmonar, por esto esta sesión se llama 1984-2021. Javier ha publicado en todas estas revistas que podéis ver, en todo este tipo de revistas, y fijaros como el 50% se hace en nuestras revistas, en las revistas Medicina Clínica y Revista Clínica Española, que son las revistas que habitualmente nosotros tenemos como de cabecera a nivel nacional, sobre diferentes temáticas y con muchas colaboraciones. El último artículo que Javier publica es el artículo titulado El Hospital del Futuro, donde hay un auténtico decálogo de hacia dónde deberíamos ir, pero le doy especial valor al momento en el que se entresaca este artículo. Estamos saliendo quiero recordar, la segunda ola, y habla Javier de la necesidad de una orientación completa hacia los resultados asistenciales en el Hospital del Futuro, el protagonismo de los servicios clínicos, el desdibujamiento de las especialidades, la colaboración multiprofesional y la evaluación integral del paciente como 5 claves. En segundo lugar, la innovación tecnológica, la entrega de la medicación a domicilio, la fragilidad que hemos visto en los centros sociosanitarios y la necesidad de actuar sobre ella, la renovación de los compromisos éticos y profesionales, y eso también lo hemos visto en tiempos de pandemia, y la necesidad de tener un hospital fluido o flexible, con esa capacidad de movilizar los recursos que les ha tocado hacer a nuestros responsables y que, bueno, pues a la vista está que se ha hecho muy bien y los resultados que hemos tenido, ¿no? Y dice Javier, debemos extraer las mejores lecciones aprendidas para mejorar el sistema sanitario en su conjunto y, en definitiva, para hacerlo más personalizado, más eficiente y de mayor calidad. Me habéis escuchado varias veces hablar de la visión de en 365 grados que a mi juicio tiene Javier sobre este tema, pero quería traerlo a la sesión y quería volver a mencionarlo una vez más. Pero mi artículo favorito de Javier es este, el reto de lo hacer. Creo que es un artículo muy especial porque, bueno, esto es una editorial que se publica en Revista Clínica Española cuando se publican las 135 recomendaciones del no hacer que en su momento diferentes sociedades médicas plantearon. Y me quedo con varias cosas. Me quedo con la necesidad de la autorreflexión crítica sobre lo que hacemos y lo importante que es eso. Nosotros ahora en servicio tenemos ese espíritu autocrítico y eso nos está ayudando mucho a detectar áreas de mejora. En segundo lugar, los cambios en el entrenamiento de los médicos, la docencia pre y posgraduada, la formación médica continuada, las herramientas en la ayuda de la toma de decisiones, en la historia clínica informatizada y por último la evaluación de determinados indicadores que pueden ayudar a cambiar determinadas situaciones que ya pues deberíamos abandonar porque se ha demostrado que no aportan nada. De nuevo me parece un auténtico ejercicio de reflexión y que conlleva obviamente la necesidad de una madurez como no puede ser de otra manera y de una visión de conjunto de la medicina que solamente el paso de los años y te puede aportar. Así que para mí esta es la publicación más bonita de todas todas las que tiene Javier. Termino. 522 publicaciones he sumado, probablemente se han quedado algunas en el tintero porque el PubMed no es perfecto y tampoco nuestra forma de meter muchas veces nuestros datos de filiación en los artículos, pero sí es verdad que tenemos un historial de publicaciones que dan cobertura a las temáticas más importantes de la medicina interna
Y como propuesta me parecería muy interesante que en el futuro, cuando alguno de los miembros del servicio lleve a cabo alguna publicación, que nos lo cuente en sesión, pero que no solamente nos cuente el artículo, sino que también nos enriquezca de cómo ha elaborado todo, de cómo ha elaborado todo para que al final salga el producto final, ¿no? No solamente que nos comente cuáles son los hallazgos más principales, sino cómo nació ese germen, cuál fue la pregunta de investigación, cómo llevó a cabo todo el trabajo de campo, porque de esa forma, compartiendo esfuerzos y compartiendo formas de trabajar, es como realmente creo que vamos a aprender más todos de todos. Sin más, daros las gracias por vuestra atención. Es una sesión muy personal en donde he querido recorrer un poco todo lo que hemos encaminado los que estamos en activo. Se han quedado fuera personas que han aportado muchísimo. Para Javier Trujillo debería haber hecho un core para él solo. También Carlos Romero, Rafa Coto seguro que también tiene cosas por ahí. Pero bueno, había que ceñirse un poco más y el tiempo apremiaba. Así que nada más, muchísimas gracias y un saludo a todos. Chao.